El poder nuclear ruso parece que sigue siendo en pleno siglo XXI la piedra angular de la identidad como gran potencia de Rusia. Moscú moderniza su arsenal, redefine su doctrina, en un contexto de guerra además prolongada en Ucrania y de deterioro del sistema y de la arquitectura internacional del sistema de control de armamentos. Pues es fundamental, creo, entender cómo concibe Rusia todo esto, su arsenal nuclear, su disuasión, cómo articula su poder nuclear. Por ello, hablamos durante los próximos minutos con Luis Pérez Gil, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna y analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, autor allí del documento Poderío Nuclear de Rusia, nuevos planteamientos sobre capacidades y doctrina de empleo. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, un placer estar con vosotros. Luis, ¿cómo tenemos que entender hoy en día, en 2025, el poderío nuclear ruso? ¿Es solo una herencia de la Guerra Fría, del Imperio Soviético, o han conseguido adaptarlo al siglo XXI como herramienta de poder? Bueno, como se indica en el documento que has citado al comienzo de esta entrevista, el arsenal nuclear ruso ha sido completamente modernizado, sobre todo en su componente estratégico. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque desde el final de la Guerra Fría, Rusia ha tenido una debilidad extrema respecto a la OTAN y la única manera que tiene de compensar esa diferencia de poderíos a través de la posesión de un arsenal nuclear modernizado, preparado y listo para poder emplearlo, no solo emplearlo fácticamente en la realidad, porque los arsenales nucleares no están para emplearse, sino para poder amenazar con ellos, como hemos visto a lo largo de la guerra de Ucrania. Hablas de modernización. ¿Qué significado para los expertos tiene esa modernización en cuanto a su dimensión real? Me refiero, ¿esa modernización realmente pone el arsenal nuclear ruso al nivel de otros occidentales de primer nivel, al de Estados Unidos, o es simbólico, o es un gesto? Hay que partir de una priori, ¿vale? Contrariamente a lo que dijo el presidente Trump hace unos días, el arsenal nuclear más grande, más importante del mundo es el arsenal ruso. Estamos hablando de 5.177 ojivas nucleares que se calcula que tiene en la actualidad. Evidentemente, la mayor parte de ese arsenal fue heredado de la época soviética, pero esto no quiere decir que se quedaran dormidos y no hicieran nada. Sobre todo las fuerzas terrestres y la marina rusa han recibido una modernización continua que se plasma en nuevos misiles estratégicos, sobre todo los misiles RS-24 YARS y en el ámbito de la Marina, los submarinos de la clase Borei, que también son lanzadores de misiles. Para que nos hagamos una idea, a principios de la próxima década, 2030-2032, cuando entre en servicio el primer submarino nuclear lanzamisiles americano de la clase Columbia, los rusos ya dispondrán de una flota completa de 12 nuevos submarinos de la clase Borei. Hmm. El Kremlin no para de introducir nuevos vectores, el Sarmat, el Poseidón, el Burevestnik. ¿Estas armas realmente, Luis, modifican la lógica clásica de la disuasión nuclear por sí mismas? Luego entramos en doctrina, que también hay que hablar de ello. Bueno, me encanta el término que emplea Rafa de disuasión clásica, porque ese es realmente el reto que tiene Rusia en cuanto a la parte doctrinal, ¿no? Es decir, que siga vigente el funcionamiento de la disuasión que se ha puesto en peligro en el contexto de la guerra en Ucrania. Estos sistemas, evidentemente ninguno es nuevo, fueron anunciados de forma grandilocuente por el presidente Putin en un discurso en el Parlamento en marzo del año 2018. Y son desarrollos que vienen de la época soviética, de la época de la Guerra Fría, que por diferentes motivos, falta de financiación, miniaturización, desarrollos tecnológicos, nuevos materiales, no se habían podido alcanzar hasta ahora. Bueno, en diferentes fases, por ejemplo, el Kinsal entró en servicio en 2018, el Avangard en 2019, son sistemas que progresivamente están entrando en servicio. No alteran la lógica de la disuasión clásica, pero es verdad que aportan nuevas capacidades, porque además el objetivo ruso es poder superar el reto que planteaba la disuasión clásica, los sistemas antimisiles balísticos de Estados Unidos.
Es interesante hablar de la parte doctrinal, ¿no? Desde 2020 a esta parte, pues Rusia ha ido publicando fundamentos de política estatal sobre disuasión nuclear, ha introducido cambios, ha aceptado, resumidamente, y tú lo vas a decir mejor, pero la posibilidad de utilizar las armas tácticas. Se supone que cuando corra peligro la existencia misma de Rusia, pero claro, eso abre un panorama, porque quién y en qué punto sabemos que corre peligro la madre Rusia o no. ¿Esto qué supone? Porque hasta ahora estaba todo muy bien trabadito, muy bien hecha la arquitectura para evitar que llegáramos al uso de las nucleares. Bueno, lo que funcionaba en el sistema internacional es que estábamos viviendo en una etapa de hegemonía, que yo siempre en mis documentos he calificado de hegemonía imperfecta, porque no se puede comparar a Uh-huh. otras épocas anteriores, por ejemplo, la Pax Británica del siglo XIX, pero bueno, es válido que los Estados Unidos ejercían un gran poder y no tenían oponente. Sin embargo, por diferentes motivos, nuevos actores o nuevas potencias internacionales, recuperación del poderío de Rusia, ese poder que tenían los Estados Unidos se ha ido retrotrayendo, se ha ido retrocediendo. Entonces, de nuevo, en los conflictos, la amenaza nuclear eh, vuelve a adquirir significado. Esto es importante porque los planes de ataque nuclear, como se supone, son planes muy secretos, ¿no? De las grandes potencias. Y en 2020, por primera vez en junio de 2020, el presidente ruso publicó un decreto donde hablaba de los supuestos de empleo de armas nucleares en caso de conflicto. Este supuesto o esta doctrina fue revisada en noviembre de 2024 para dar entrada a situaciones fácticas que se han dado en la guerra de Ucrania. Lo más importante respecto a la etapa anterior de la Unión Soviética es que Rusia no tiene una declaración de no primer uso. Esto quiere decir que en la época Uh-huh. soviética los soviéticos solo emplearían armas nucleares si otra potencia las habría empleado previamente con ellos. Ahora no. ¿Por qué? Esto enlaza con la situación que decíamos al principio de debilidad en fuerzas convencionales de Rusia respecto a la OTAN. Y claro, el ataque que han sufrido, la agresión que han sufrido parte de las fuerzas nucleares estratégicas rusas en el contexto de la guerra de Ucrania, bien por Ucrania o bien de forma interpuesta por otras potencias que hayan empleado Ucrania para hacerlo, siempre desde la visión rusa, supone que tienen que estar preparados no solo frente a un ataque nuclear o con armas de destrucción masiva, sino un ataque convencional que precisamente ponga en peligro o bien las propias fuerzas nucleares o la subsistencia del Estado ruso. La pregunta Uh-huh. clave la planteabas muy bien, ¿no? ¿A quién corresponde esa decisión? ¿A quién corresponde decir que hay que usar armas nucleares? Evidentemente a la autoridad nacional. Y en el caso de Rusia es el presidente. El caso es que esto nos lleva a que te encuentras, por ejemplo, con personas como Karaganov y otros pensadores cercanos al Kremlin que llegan a decir, ¿por qué no disparar un misil al Reichstag? ¿No? Entran en unas nociones de escalada para desescalar. ¿Realmente todo esto de lo que estamos hablando nos lleva a que exista la posibilidad de un uso, aunque sea limitado, de armas nucleares tácticas de forma real? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, has dicho algunas cuestiones muy, muy interesantes. La primera es que la doctrina Karganov lo que dice es que hay que restaurar la disuasión por el miedo. Es decir, Occidente lleva, sobre todo Europa, lleva décadas, 60, 70 años viviendo en un mundo pacífico y ha perdido el instinto de supervivencia, ¿no? Entonces eso se restauraría mediante el empleo de armas nucleares. Siempre, según sus textos, y de forma lógica, ¿no? Contra un país que no tenga armas nucleares. Por otra parte, los rusos nunca han aceptado la doctrina de la guerra nuclear limitada. Para ellos, el inicio de una guerra nuclear terminará siendo una guerra masiva, con lo que ello implica, ¿no? Destrucción mutua asegurada y probablemente al final de eso lo único que quede es un mundo muerto. Es decir, son escenarios que como se reunieron las potencias, las grandes potencias del Consejo de Seguridad en enero de 2022, son supuestos que nunca deben suceder. Es decir, el arma nuclear cumple su función porque existe, no porque se emplee. Al final da la sensación de que hay un papel fundamental para la disuasión psicológica que no solo va hacia el exterior, que también, lo estábamos hablando, ¿no? Ese impacto en Europa, en una Europa que ha perdido todas las esencias en su discurso, ¿no?
pero también quizá tiene mensaje hacia el interior, ¿no? Quizá esto también hay que leerlo de otras formas. Claro, esa parte no vamos a entrar porque sabemos que no es una democracia o que por lo menos en los estándares europeos no es una democracia Rusia, por lo tanto de eso nos olvidamos. Entonces, ¿qué podemos hacer desde fuera? El nuevo START va a caducar a comienzos febrero, creo que es de 2026. La estabilidad mundial en torno al uso de estas armas realmente corre más peligro que nunca. ¿Cómo lo ves tú? Si me permites, Rafa, el régimen de estabilidad estratégica forma parte de la superestructura del régimen de seguridad mundial. Es decir, la seguridad funciona y es operativa siempre en el nivel de las grandes potencias, porque entre ellas se coordina. Todo el régimen de tratados que denominamos tratados de desarme, o los politólogos denominan tratados de desarme, lo que hacían es que hacían operativo ese régimen, es decir, que funcionara. ¿Cuál es el problema? Que se ha ido desmontando progresivamente. Hmm. Y ahora solo nos queda, bueno, un tratado, que es el Tratado de START, como bien decías, que caduca el 5 de febrero de 2026, pero luego hay un conjunto también de declaraciones políticas, de canjes de notas, etcétera, que siguen funcionando. Para que hagamos una idea, hace un par de días hubo un lanzamiento de un misil balístico estadounidense en una prueba, ¿no? Desde California. La parte rusa fue notificada previamente. Y en el Uh-huh. ejercicio anterior que hicieron los rusos en octubre, pues también notificaron a la contraparte estadounidense que iban a ejecutar ese ejercicio. Desmontar todo ese sistema, o sea, cuando lleguemos a ese momento, significará que estamos al borde de una crisis profunda del sistema de seguridad mundial, no solo de las relaciones Rusia-Estados Unidos, sino de todo el sistema de seguridad global. Fíjate, incluso me permito extender este asunto a tu criterio. Esas son las dos grandes potencias, pero yo me pregunto, ni siquiera por las medias, ni siquiera por China, ni siquiera por Reino Unido, sabemos que tenemos otros actores con armamento nuclear que en un contexto en el que las dos grandes potencias nucleares no se ponen de acuerdo en ningún tipo de límite, que puede pasar en un conflicto Pakistán-India, en un Israel que no reconoce oficialmente la posesión de armas nucleares, pero que las tiene, en un Irán que en un hipotético futuro, esperemos que no se dé, la consiguiera de forma efectiva. Esto yo creo que genera también una inquietud que se puede extender hacia otros extremos que son quizá más peligrosos por imprevisibles. Mira, la publicación que citabas mía, que al final es el Mm. fundamento de esta entrevista, forma parte de un volumen que hemos publicado en el Instituto Español de Estudios Estratégicos que se denomina Panorama Nuclear Global. En ese volumen no solo se habla de Rusia, sino se habla de todas las grandes potencias nucleares y de las áreas de poder mundial. Más importante, si cabe, el ámbito del Asia-Pacífico. Bien, un escenario en el cual se terminarán destruyendo los tratados internacionales que regulan el control de armas nucleares, implicaría dos factores fundamentales o dos riesgos fundamentales. El primero, la proliferación, es decir, que cada vez más aumente el número de países que tengan armas nucleares. Actualmente son 9, ¿vale? Pero podríamos encontrarnos en un escenario de 15 o incluso 20. No es descartable, si miramos el escenario de Oriente Medio o de Asia-Pacífico, hay estados que han declarado que ellos están preparados y además cuentan con el apoyo de sus poblaciones para tener más nucleares. Además, el segundo elemento más peligroso es que algún actor, alguna gran potencia considere el uso del arma nuclear, porque el arma nuclear es resolutiva. Es decir, su empleo decide un conflicto y la única vez que se han usado armas nucleares, que fue en 1945, Japón se rindió. Es decir, podríamos entonces encontrarnos en escenarios donde las armas nucleares se emplean simplemente porque ponen fin de forma inmediata a un conflicto. Esto ocurriría en escenarios entre pequeñas potencias, nunca en el caso de las grandes potencias. Pues se nos ha ido el tiempo. Yo creo que con esa reflexión nos vamos a quedar, salvo que quieras aclararnos algo más respecto del contexto actual, porque yo creo que es verdaderamente preocupante, aunque yo, fíjate, Luis, termino con una cierta tranquilidad por esa mayor estabilidad que hay entre los dos que tienen ese arsenal tan tremendo como son Rusia y Estados Unidos.
Sí, mira, efectivamente, entre Rusia y Estados Unidos tienen aproximadamente, para redondear, ¿vale?, el 90% de las armas nucleares del mundo. Esto significa que ni siquiera China, que es la tercera, todavía tenga capacidades para poder retarla. Con lo cual, el acuerdo es sencillo, es decir, si Rusia y Estados Unidos se ponen de acuerdo, bien mediante tratados de forma explícita o mediante acuerdos de cualquier tipo, moratorias, declaraciones políticas, como lo queramos llamar, y harían un régimen implícito, el régimen de estabilidad estratégica seguiría funcionando y por tanto garantizaría la paz en el mundo, que sé, yo creo que es el éxito principal del funcionamiento que se puso en marcha en 1945. Y eso es a lo que todos aspiramos, a seguir teniendo este mundo que es el único disponible para todos. Luis Pérez Gil, profesor de la Universidad de La Laguna, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, ha sido un verdadero placer estos minutos contigo y aprender de lo que nos has ido contando, de la situación nuclear, de la situación estratégica, táctica y para saber más. Muchas gracias, Luis, un abrazo y hasta la próxima. Muy bien, encantado y gracias a todos y a vuestra audiencia. Adiós.